Hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy yo nuevamente porque sí, la reina nos convoca. Tarja esta semana sacó un nuevo videoclip de su último disco, Freeze on Noir. Obviamente yo dije que iba a tratar de reaccionar a todo el álbum de ella, así que nada, estoy ansiosa, me tuve que aguantar todo el día de trabajo porque no lo pude ver cuando fue la premiere, así que ahora voy a escuchar por primera vez The Traced Out Lips. Esta canción tiene una colaboración con una artista japonesa que se llama Sayo Komada. No sé mucho de ella, así que si me están viendo desde Japón también, por favor, pueden dejarme información sobre ella. Así que nada, vamos. ¿Qué es esto? ¡Wow! Keys are left behind me, seal the lost time I couldn't restore. I have been a bad girl, stealing thrills I never did before. Quiet resolution, finding answers where the hope is survived. Fighting won't matter, I'll be gone before the day arrives. What hurts us now consumes the love we gave. The pain will heal the shame. There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and see by you. What? La amo. Invisible city where the nameless trade their hours away. I have been a stranger in an empty show that others play. And not a minute gathers, weary watchers turn their eyes disgraced. Neon keeps dancing while my wounded past is clean erased. What hurts us now consumes the love we gave. The pain will heal the shame. There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and seen by you. Estoy... You danced with a fate, no mercy controlled. We live with the truth, too heavy to There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and seen by perfecta la canción. Instrumentos japoneses para mis seguidores japoneses. Díganme cómo se llama ese instrumento, por favor.
Estoy en shock porque son hartas cosas y hartos elementos que me llamaron la atención de la canción. Según lo que leí en el Instagram de Tarja cuando explicaba la razón de esta canción, dice que se inspiró en las personas que en Japón pagan por desaparecer. Yo sabía que eso ocurría, pero ella se inspiró en eso. Igual no le pude prestar mucha atención a la letra, pero obviamente, como siempre les digo, ya me la voy a aprender. Pero tanto a nivel del video musical como instrumentalmente hay elementos que llamaron mucho la atención que no me lo esperaba. O sea, por el preview que ella compartió en sus redes antes, me había hecho una idea, muy inteligente ahí, me engañó, y resultó ser totalmente distinto a lo que tenía en mi cabeza. Entonces, qué muy inteligente, solo eso voy a decir. Qué manera de reinventarse. Y creo que esta es una de las canciones más pesadas que tiene Tarja, definitivamente. Así que vamos a escuchar una vez más y ahora sí les voy a compartir qué cosas me han llamado la atención y nada, que podamos conversar y me cuenten qué es lo que más les gusta a ustedes, qué fue lo que les llamó la atención. Así que vamos, partiendo que ni siquiera le voy a dar play porque ya partió con un recurso de montaje que va el golpe del bajo, porque claramente es con dedos, no es con uñeta, y va al ritmo, el corte de imagen del montaje va tan, un staccato junto con el montaje de video. Eso me gusta mucho. Que partiera así, genial. O sea, encuentro que en este álbum está demostrando que entiende de lo que va el arte y que puedes hacer arte con mucho y con poco. Así que, excelente. Vamos a partir. Miren, fíjense en el inicio cómo hace que calce el bajo con el staccato del montaje. Taratán. Ahí también es la segunda sorpresa que me llevo, que tiene que ver con este instrumento oriental. Claro, si yo hubiese escuchado la canción sin leer antes el contexto en que ella se inspiró, creo que me hubiese sorprendido aún más, pero aún así no me esperaba que ella integrara a nivel musical instrumentos orientales, en este caso de la cultura japonesa. Así que vuelvo a repetir, por favor, díganme cómo se llama ese instrumento para quienes me ven desde Japón. Fíjense cómo está usando el montaje del video para hacer calzar cuando cae la joya a la cama, cuando le pega a la lámpara. Todo eso está calzando está haciendo calzar los golpes de la música con los golpes del video. Entonces eso está un manjar. Y lo otro, acá es la sorpresa, y esta fue la parte que ya como que me mostró en adelanto. Esa parte, tan, que uno inconscientemente lo asimila a Smooth Criminal de Michael Jackson. Pero ahora igual entiendo por qué lo utiliza como recurso dentro de esta canción, porque es Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? No sé, hay algo de misterio en el concepto de esa canción. O quizás estoy totalmente loca y estoy inventando. Ahí, vayan ustedes a informarme ahí, siempre con respeto a los comentarios. Porque comentario que no es respetuoso, yo lo elimino. Eso, para que sepan. Así que eso era un pequeño disclaimer. Y la verdad es que ahora me hace sentido entendiendo ya cómo juntando las piezas de qué va el tema, que haya agregado como esta melodía que te confunde, pero al mismo tiempo, no sé, hace este tipo de citas musicales en sus álbumes. La última fue la canción de David Bowie, Let's Dance, está en su álbum In The Raw, en la canción Tears in Rain, en el inicio de la canción.
Entonces ahora no me extraña que una vez más en este disco haga una referencia musical a alguien tan grande como Michael Jackson. Primero David Bowie, ahora Michael Jackson, entonces me parece súper rico eso. En cine igual se utilizan la cita cinematográfica y me encanta que musicalmente ella también se dé esas libertades. Como que igual me genera esta como disonancia, pero ya veremos cómo funciona esto. Pero voy a retroceder un poquito para que sigamos. Behind me, seen the lost time I couldn't restore. I have been a bad girl, stealing thrills I never did before. Quiet resolution, finding answers where the hope is survive. Fighting won't matter, I'll be gone before the day arrives. What hurts us now consumes the love we gave. The pain will heal the shame. There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and seen by you. Invisible city where the nameless trade their hours. En el momento estoy amando la batería en este disco. Más allá de que pueda ser doble pedal o no, la fuerza con que le están pegando a esos tambores en este disco, ¡mua! De nuevo, me encanta verla en esta faceta más oscura, más pesada. Away. I have been a stranger in an empty show that others play. And not a many gathers, weary watchers turn their eyes disgraced. Neon keeps dancing while my wounded past is clean erased. What hurts us now consumes the love we gave. The pain will heal the shame. There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and seen by you. Ahí está. You danced with a fate, no mercy controlled. Un instrumento Live with japonés. the truth to have Oriental. it There's nowhere to go. I want you to know the seeds of your prayers won't ever grow. I live everywhere the trace of leaves and seen by you. Ahí viene de nuevo el instrumento oriental. En vez de solo de guitarra, tenemos un solo de este instrumento. There's nowhere to go. I want you to know the seeds of
Por eso es Tarja Turunen, la diva y nuestra queen del metal y metal sinfónico. Estar a su edad aún experimentando con música, haciendo lo que le gusta y cantando sobre lo que le interesa. O sea, ya quisiera yo ser ella y vivir mi vida así. Nada, me encanta cómo incluyó este elemento japonés, oriental, dentro de su concepto, como sigue jugando con su música. Y el video, pese a que parece simple, tiene harto cariño, se nota por el montaje principalmente. Me preguntan qué ciudad lo tienen que haber grabado. Bueno, más adelante sabré. No, o sea, me gustó. No sé qué les pasó a ustedes. A mí me encantó. Siento que me va a costar digerirla un poco más que Atsi o I Don't Care. Pero eso es lo que hace que una canción para mí sea como buena. Cuando me doy cuenta que hay tantos elementos buenos que tengo que un poco detenerme a separar y analizar cada elemento para poder prestarle atención y ver qué pieza juega o qué rol tiene en la canción. Y ya, no los aburro más, así que eso, cuéntenme qué les pareció y bueno, también déjenme sus recomendaciones. Esta vez voy a abrir agenda para 1 o 2 canciones, así que déjenme en los comentarios qué canción debería reaccionar ahora.